Buen día, mi nombre es Sara Pérez Montiel de la Universidad Politécnica del Valle de México de la Ingeniería en Biotecnología. En esta ocasión vamos a estar observando un ejemplo de sistema de gaseoducto. El ejemplo 13.4, diseño óptimo de una transmisión de gas red. Un sistema de recolección y transmisión de gas consta de fuentes de gas, segmentos de tubería, estaciones de compresión y sitios de entrega. Su diseño o expansión implica gastos de capital, así como el costo continuo de operación y mantenimiento. Hay que considerar diferentes factores, como es el número máximo de compresores que se van a instalar durante un determinado tiempo y cada qué distancia, los segmentos de la tubería, así como el diámetro y su longitud y el espesor, las fechas iniciales en las cuales se van a estar instalando este sistema, así como la solución óptima ante el problema, además de las presiones de succión y descarga, que serían las de entrada y salida. Para ello, el problema nos dice: suponga que una tubería de gas debe diseñarse de modo que transporte una cantidad de gas especificada por tiempo, desde un punto a otros puntos, es decir, que tanto el estado inicial como el estado final son conocidos. Estos son la presión, la temperatura y la composición. Para ello es indispensable que se determine el número de estaciones compresoras, las longitudes de los segmentos de tubería entre estaciones de compresión, los diámetros de segmentos de la tubería y las presiones de succión y descarga en cada estación, es decir, de entrada y salida. Estos cuatro aspectos son indispensables, sin embargo, para este problema no lo necesitamos determinar. Nos vamos a estar basando en los criterios de diseño, que será el costo total mínimo de operación por año, incluidos los costos de capital o de operación y mantenimiento. Para ello necesitamos discutir el problema de la línea de transmisión. Eh, el primer punto que vamos a considerar será la configuración de la tubería. En la imagen podemos observar la connotación que vamos a estar utilizando para mencionar el segmento de la tubería y los compresores, así como las ramificaciones. Cada estación de compresión está representada por un nodo y cada segmento de tubería por un arco, donde N1, N2 y N3 representan el número máximo de estaciones posibles en cada una de las tres sucursales. Aquí es importante mencionar la presión, ya que va a empezar con una presión de entrada mayor y conforme va avanzando por el sistema de la tubería va a ir disminuyendo. Cada segmento de la tubería contiene las siguientes variables, que es el punto 2. El caudal, la presión de entrada, es decir, de descarga, la presión de salida, que es la presión de succión, el diámetro de la tubería y la longitud de segmento de la tubería. En la medida que vamos fijando el caudal másico, eh, sabemos que el gas ha sido consumido, por lo tanto no es necesario considerar esta variable y vamos a estar utilizando las últimas cuatro. La siguiente es la función objetivo. Como nuestro problema está en términos de costo mínimo, vamos a tenerla como la sumatoria de costos anuales de operación y mantenimiento de compresores más la sumatoria de costos de capital descontados de los segmentos de tubería y compresores en un lapso de 10 años. Aquí hay que considerar dos factores. Los compresores son adiabáticos, es decir, que la temperatura del entorno, tanto adentro del entorno, van a ser iguales. Y la temperatura ambiente, es decir, que va a entrar con una temperatura alta para que a lo largo del segmento vaya disminuyendo, para que cuando pase del compresor A al compresor B llegue a una temperatura ambiente. Los cargos de operación y mantenimiento por año pueden estar relacionados con la potencia y se estiman entre 8 y 14 dólares de caballo de fuerza anualmente. Y los costos de capital para cada segmento de tubería dependen del diámetro y la longitud de tubería y se supone que son 870 dólares sobre pulgada por milla anualmente. Las siguientes serán eh, las soluciones ante este problema, que es la solución A y la solución B. Como podemos observar en la imagen, está graficado el tipo de soluciones que van a ser
la programación no lineal en ambas. Sin embargo, la solución A nos dice que indica los costos de capital de compresores en una función lineal de potencia y está representada como $70 sobre caballo de fuerza anual, mientras que la solución B nos indica costos de capital de los caballos de fuerza con un desembolso de capital fijo por 0 caballos de fuerza inicial, es decir, un desembolso de $10,000, ya que para ello tenemos que considerar el costo de instalación, de cimientos y demás. Y está representado como $70 sobre caballos de fuerza anuales más los 10,000 del desembolso. Nosotros, para poder calcular el número de compresores en el sistema y el número de segmentos de la tubería en el sistema, necesitamos utilizar la siguiente ecuación. Las siguientes son las restricciones de desigualdad. Como sabemos, el funcionamiento de cada compresor está limitado de un modo que la presión de descarga es mayor o igual que la presión de succión, es decir, que la presión de descarga es mayor o igual que la presión de salida y la relación de compresión no excede algún límite de máximo especificado. Además que los límites superior e inferior se colocan en cada una de las 4 variables para calcular las presiones de salida, de entrada, límites y diámetro. Las restricciones de igualdad. Existen dos clases de restricciones de igualdad para el sistema de transmisión. La primera va a ser la longitud del sistema cuando es fijo con 2 ramas, por lo tanto tenemos dos restricciones donde L1 y L2 van a representar la longitud de una rama. Y la ecuación de flujo, que está representada por el caudal y debe mantenerse en cada segmento de tubería, está representada al cuadrado. Lo siguiente son los resultados computacionales. Para ello, están respecto a, en donde esta figura nos va a representar el sistema de transmisión de gas inicial y sistema óptimo final utilizando los costos de la línea A. Bien, para ello se compara la red de transmisión óptima con la red original. Utilizando el algoritmo de optimización no lineal, es decir, un software, redujo la función de objetivo del primer estado factible, donde podemos observar un ahorro a cerca de $7 millones. Aquí podemos observar que esta figura tiene una presión de entrada de 500, así como una velocidad de flujo de 600 millones de pies cúbicos por día. Igual contiene 3 ramificaciones. La primera está compuesta por 4 compresores, la segunda por 3 y la tercera por 3, en donde la presión de salida para la ramificación 2 será de 600, así como la presión de salida para la ramificación 3 será de 300 y la longitud de la sumatoria de la rama 1 más la rama 2 será de 175 millas. Para ello también la sumatoria de la ramificación 1 y la ramificación 3 será de 200 millas. Esta será la configuración inicial y la de abajo será nuestra red óptima final, por lo que esta es hasta ahora nuestro mayor indicio de que será la solución óptima, ya que nos está mencionando que tiene un ahorro de cerca de $7 millones. Aquí podemos observar que, bueno, ya no tenemos los compresores 5, ni 6, ni 7, ni la 9, ni la 10. ¿Por qué? Porque podemos observar que de las 5 a las 7, es decir, de las 5 a las 7, no tiene, bueno, el valor es muy parecido y por lo tanto no es tan indispensable que se coloque y para que realice el mismo trabajo. Por ello, solamente de las 10 posibles estaciones de compresión, solo 4 quedaron en la red óptima final. Los resultados computacionales respecto a B. Se resolvió el mismo problema, pero con respecto a los costos representados por la línea B. En este es indispensable mencionar que tenemos un compresor 3 que no realiza ningún trabajo porque podemos observar en la tabla que
tiene valor de 1, es decir, que no está realizando ningún tipo de trabajo. Y por lo tanto, como lo mencioné anteriormente, la 4, la 5, la 6 y la 7 se eliminaron también por el valor de 1. Esto significa que es más barato tener dos segmentos de tubería en la rama 1 y dos compresores, cada uno operando a aproximadamente la mitad de su capacidad, más una multa de $10,000 que tener un segmento de tubería y un compresor operando a plena capacidad. Y bueno, entonces para este problema la solución óptima es utilizar eh, la solución B, que está representada en esta graficación. Muchas gracias.